Sí, adelante, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Las instituciones que integran el Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Impartición de Justicia con Perspectiva de Género como elemento fundamental para la erradicación de la violencia contra la mujer. Motivo por el cual agradecemos y damos la más cordial bienvenida al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México e integrante del CIS, al magistrado Jesús Anlén Alemán, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México e integrante del CIS, al licenciado Víctor Martínez Corona, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México e integrante del CIS, a la magistrada Alejandra Chávez Camarena, presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos y representante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México ante el CIS. Asimismo, agradecemos la presencia de la magistrada María del Carmen Laura López Almaraz, representante del apartado 10 de la AMIG y presidente del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, al licenciado Axel Hernández Hernández en representación de la licenciada Ingrid Gómez Aracíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, a la magistrada Mónica Arcelia Huicho González, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y al magistrado Juan Carlos Sánchez León, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos especialmente a las personas que forman parte de nuestro conversatorio, empezando por la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa, presidenta de la Junta Especial número 19 y encargada del despacho de la Junta Especial número 20 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, al maestro Alejandro David Abante Juárez, magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la licenciada Susana Bati Zavala, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, al doctor Ricardo Ruiz Carbonell, a la licenciada Rebeca Gómez Martínez, magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y a la licenciada Marta Leticia Mercado Ramírez, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y quien participará como moderadora de este conversatorio. Para dar inicio a este conversatorio, cedo el uso de la voz a la magistrada Alejandra Chávez Camarena. Magistrada, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, buen día a todas y a todos. Agradecemos su presencia en este conversatorio virtual, Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, como elemento fundamental para la erradicación de la violencia contra la mujer, organizado por este Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sus 16 días de activismo. Es un privilegio compartir la mesa de inauguración de este magno evento con quienes integran el comité, que ya les han enunciado, el magistrado Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Jesús Anlén Alemán, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y licenciado Víctor Martínez Corona, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Agradezco, por supuesto, la inestimable participación de mi compañera, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, como moderadora de este evento. Por supuesto, saludo también con mucho gusto a mi compañero, el magistrado Juan Carlos Sánchez León. Es un privilegio contar con la invaluable participación de quienes nos honran esta tarde como ponentes, cuyas cátedras sin duda enriquecerán de manera inestimable nuestro acervo de experiencias y conocimientos. Consejera Susana Batis,
presidenta Guadalupe Moreno, magistrada Rebeca Gómez, magistrado David Abante Juárez y doctor Ricardo Ruiz Carbonell. A quienes están presentes en esta transmisión, autoridades, sociedad civil y ciudadanía, agradecemos su compañía. Sin duda, las interacciones humanas son legítimas cuando se generan en el marco de conductas y prácticas determinadas por el derecho en un marco de solidaridad e igualdad sustantiva. Esto es, la inherente pluralidad de ideas, expectativas e intereses en una sociedad democrática, incluso sus contradicciones y conflictos, se concilian en el diálogo corresponsable entre la ciudadanía y las instituciones. Esta es la fuente esencial del ideal civilizatorio del constitucionalismo social contemporáneo, sobre el cual se edifica el modelo de transversalidad de los derechos humanos, la integridad institucional y el régimen democrático de la Ciudad de México. Esto implica que las decisiones fundamentales en la entidad deben orientarse a elevar la calidad ciudadana de quienes la habitan a través de acciones que garanticen el libre desarrollo de su personalidad e impulsen la distribución equilibrada de oportunidades, así como crear las condiciones necesarias para dotarlas de existencia social. Para lo cual resulta necesario redefinir el sentido de la acción social judicial, no solo en su efecto reparador de desequilibrios e injusticias, sino también como medio de prevención de las desigualdades. De esta manera, la igualdad sustantiva configura un derecho que se materializa en la esfera constitutiva del ejercicio de una función pública con perspectiva de género. En esta consideración, el orden jurisdiccional de la Ciudad de México, representado en este comité, ha desempeñado el papel rector y un papel protagónico en la consolidación de un sistema jurídico que garantice una ciudadanía libre, incluyente y paritaria. La fidelidad a la letra de la ley, la construcción de nuestras sentencias en el marco de los estándares más elevados de protección de los derechos humanos y la progresividad de los criterios judiciales en la esfera civil, familiar, laboral, contenciosa, administrativa y, por supuesto, político-electoral, expresan el compromiso de nuestras instituciones para materializar la naturaleza conceptual de la democracia en realidades tangibles. Por esto, como puente simbólico entre la igualdad sustantiva y los derechos humanos, el Día Naranja y sus 16 días de activismo resultan el escenario ideal para promover la actividad social e institucional en favor del empoderamiento de las mujeres, así como de la importancia que implica la protección de su dignidad, su libertad y sus derechos. De esta manera, el conversatorio que hoy inauguramos refleja el compromiso y la voluntad política para contribuir al perfeccionamiento de nuestra democracia, impulsando la igualdad sustantiva como la forma más definida de la justicia desde la pluralidad en materias y competencias de las entidades que conforman esta unidad interinstitucional. Escuchar la voz de quienes nos acompañan en esta ocasión nos permitirá consolidar una de las grandes aspiraciones civilizatorias del siglo XXI. Esto es el reconocimiento de las mujeres como realidades actuantes en todos los ámbitos de la actividad social. Este alto ideal, no por inalcanzable, sino por esencial para la vida, se traduce en la protección y promoción de las legítimas aspiraciones democráticas de las mujeres, para lo cual una función jurisdiccional con perspectiva de género se constituye como una vía óptima para garantizar su derecho a una vida sin violencia. Esta tarde, todavía este día, se inaugura una conversación que tendrá ecos intergeneracionales con un enfoque transformador y educativo en favor de la libertad y la justicia para las mujeres y para toda aquella persona que requiera de la acción social y del Estado para reivindicar su esfera de derechos humanos, sobre una forma de hacer justicia enfocada en el aprecio por una ciudadanía digna, libre y en paz. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, magistrada Chávez. Y a continuación le solicito a las personas que nos acompañan encender sus cámaras para la toma de fotografía oficial del evento.
Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, para dar paso formal al conversatorio, me permito dar lectura a la semblanza curricular de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien será nuestra moderadora. La magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Electoral y diplomada en Derechos Humanos por la UNAM y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector electoral, en donde ha desempeñado diversos cargos en órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como local. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungió como asesora en la Secretaría General, asesora del Centro de Capacitación Judicial Electoral y directora de Consultas y Difusión de la Coordinación de Jurisprudencia. Asimismo, ha trabajado en la Sala Regional Ciudad de México como coordinadora de ponencia y como fundadora en la Sala Regional Especializada, siendo secretaria de Estudio y Cuenta. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde previamente fue directora del Instituto de Formación y Capacitación. En marzo de 2021, la revista Foro Jurídico la reconoció como una de las abogadas más influyentes de México. A la par de su actividad profesional, se ha dedicado al estudio e investigación de temas como derecho electoral en México, violencia política en razón de género, propaganda político-electoral y participación política de la mujer, entre otros. Finalmente, la magistrada Mercado Ramírez es integrante en diversas asociaciones tales como el Consejo Asesor de la Revista Mexicana de Estudios Electorales AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación de Mujeres Juezas en México, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, The International Association of Women Judges y la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral CAOESTE. Asimismo, también es integrante de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, así como el Consejo Editorial Externo de AXIS, blog de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada Mercado Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todas y a todos. Y la verdad es que es un buen día para poder retomar los temas, pero sin duda seguir diciendo, porque hay mucho que decir. Gracias al Tribunal Electoral, desde luego que es mi casa, gracias al Poder Judicial de la Ciudad de México, así como al Tribunal de Justicia, de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y a este gran comité interinstitucional que siempre, desde que tengo el cargo, desde que fui nombrada, me han aceptado gracias a excelentes gestiones de buenas amigas, hay que decirlo, de compañeras que me han demostrado en estos ámbitos la sororidad. Pues he sido aceptada siempre como invitada especial o invitada permanente. Y bueno, en ese sentido, pues me siento muy contenta de estar moderando en esta ocasión este conversatorio, un conversatorio totalmente oportuno que es denominado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género como elemento fundamental para la erradicación de la violencia contra la mujer. Entiendo que se ha propuesto en lo particular de manera preliminar, una presentación de todas y cada uno de los ponentes que nos están acompañando, y en primer lugar estaría participando la maestra Guadalupe Moreno Figueroa, conforme el orden que tengo, la licenciada Susana Batizabala, a continuación la maestra Guadalupe Moreno Figueroa, el doctor Ruiz Carbonell, la licenciada Rebeca Gómez Martínez, y concluiríamos con el maestro Alejandro David Avante. Como somos un tribunal electoral que cuidamos y verificamos la democracia, este orden está preestablecido. Si tienen algún inconveniente, lo digo tal cual, es momento de hacer la participación que corresponda y a que podamos hacer ajustes a los que siempre, desde luego, yo estaré abierta. No veo manos levantadas y veo sonrisas que acompañan este orden en su sentido completo. Y bueno, no quisiera yo abusar mucho del uso de la voz que me han dado, porque no me invitaron a participar o a decir algo, solamente me invitaron a moderar y recapitular o retomar algunas cuestiones que dirán de manera brillante, estoy segura. Entonces, si no tienen inconveniente, a mí solo me gustaría hacer alguna alusión muy particular con las reformas de 2019 que se dieron para efectos de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una vida libre de violencia. A mí me parece que sin duda eso permitió, esa situación, esa coyuntura, nos ha permitido a todas y a todos escribir un nuevo capítulo en la historia de este país, hay que decirlo tal cual, y en la historia de las luchas de las mujeres.
con el establecimiento, sin duda, de una definición de la violencia política por razón de género, donde tenemos que recapitular que las reformas contemplan actos que pueden ser considerados dentro del producto de esas reformas. De este año se alcanzaron la paridad total en candidaturas a cargos de elección popular y el nombramiento de cargos por designación, integración de presidencias municipales, concejalías, regidurías y candidaturas que deberán conformarse o deben conformarse, y lo hemos estado cuidando muy en lo particular, garantizando el principio de paridad de género. Y desde luego también se crea la Comisión de Paridad e Igualdad de Género en el Consejo General del INE. En ese sentido, estoy segura que este conversatorio nos dejará muchas reflexiones y sobre todo sembrar algunas semillas que todavía están pendientes de madurar, si me permiten decirlo así, y sin mayor preámbulo, como lo dije, para efecto de no abusar con el tiempo que me están dando, anunciaré en este momento a la consejera Susana Batizabala. Muy bienvenida, consejera, y leeré alguna breve síntesis y de antemano lo digo, la verdad es que la síntesis se han esforzado ustedes y han sido totalmente amables en mandar documentos ejecutivos, pero estamos con gente de excelencia, sin duda, ¿no? Todos y cada una de ustedes. Y la consejera Susana Batizabala es egresada de la licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, asociada fundadora de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Asociación Civil, del año 2015 a 2019, siendo además profesora adjunta de la materia Derecho, Sociedad y Estado en la misma institución académica. Ha tenido diversos cargos dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se puede destacar su colaboración como coordinadora de asesoría legal en la Coordinación General de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el periodo comprendido de enero de 2007 a julio de 2009. Además de ser en su momento integrante de asesores de la legislatura 63, de la Cámara de Diputados, también fue asesora en la primera legislatura en el Congreso de la Ciudad de México de 2018 a 2019. Por su desempeño y compromiso para la ciudadanía, fue designada como consejera en el Consejo de la Ciudad de México en enero de 2020. Aunado a que es integrante y presidenta de diversas comisiones y comités dentro del Consejo, entre los que podemos mencionar el Comité de Transparencia, Comité de Fomento, Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité para Incluir la Perspectiva de Género en el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Comisión de Vigilancia del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Comisión de Seguridad de los Centros de Desarrollo Infantil y la Comisión Mixta de Escalafón. Para desempeñar todas estas tareas que he referido y las encomiendas que le han sido asignadas, ha realizado también diversos estudios y capacitaciones, entre otros en la materia de derechos humanos, transversalidad de perspectiva de género, prevención y atención al acoso sexual en la Administración Pública de la Ciudad de México, políticas de cuidado y autonomía económica y otros tantos más. En ese sentido, mi querida consejera y nueva amiga, si me permite llamarnos así, le doy el uso de la voz. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Marta Leticia. Un gusto en este día estar aquí con ustedes. Pues igualmente reitero los buenos días y reitero el honor que tengo de compartir con ustedes este conversatorio con grandes figuras como la magistrada presidenta Alejandra Chávez y como pues todos ustedes que integran este conversatorio. Muchas gracias. Pues si me permiten, daremos paso a algunas palabras que preparé aquí para compartir con ustedes. Es importante hacer referencia al inicio de esta plática de algo importante. Al correr de la historia hemos logrado grandes avances en materia de derechos humanos. Las juezas y los jueces, los juzgadores encargados del poder más importante del Estado, que es el de impartir justicia, tienen en esta historia de avances y crecimientos de los derechos un papel preponderante. Es a ellos a quienes llegan en última instancia los conflictos entre las personas y también entre las comunidades y las entidades públicas. Para el ejercicio de la función de juzgar, quienes tienen esta responsabilidad deben ejercerla en su obligación, cumpliendo con las leyes, con los códigos, tratados y principalmente con la Constitución. Un juez tiene parámetro del que no puede separarse, dentro del cual debe mantenerse siempre, y este parámetro es el derecho positivo, la legislación vigente. Hubo un tiempo en que no solo en la vida diaria, en las costumbres, en los hábitos sociales existía un patriarcado.
un sistema generalizado en el que el hombre se encontraba en una posición superior. Era el proveedor, el que salía del hogar, y la mujer tenía un papel secundario. Cuidaba la casa, cuidaba a los niños y estaba sujeta, en el mejor de los casos, a obedecer, pero frecuentemente también recibía el maltrato, el desprecio y la agresión. Repito, no solo en la vida diaria sucedía esto, existía esta distinción injusta en la misma legislación vigente. Las leyes lo permitían y lo regulaban con toda naturalidad. Hasta los inicios del siglo XX todavía existía una institución, ahora olvidada y solo recordada por quienes estudian la historia del derecho. Me refiero a la potestad marital, parecida a la patria potestad que se ejerce sobre los menores por sus padres y tutores. Las mujeres estaban bajo la potestad de su padre mientras eran solteras, pero una vez casadas quedaban bajo la potestad del esposo. No podían celebrar contratos por sí solas ni comparecer a juicio. Requerían para todos los actos de su vida autorizaciones y permisos de padres y esposos. Toda esta historia ha quedado atrás. Primero, en la conciencia de la opinión pública, un cambio paulatino se fue abriendo camino y muy pronto la legislación nacional e internacional reguló la disparidad, disminuyéndola a través de diversos cuerpos legislativos. En 1946, el Consejo Económico y Social, en virtud de una resolución, la número 11, creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Fue el primero y principal organismo intergubernamental que tuvo como fin exclusivo la promoción de la igualdad de género y lo que se ha llamado el empoderamiento de la mujer. En 1948, junto con la Carta de las Naciones Unidas, se hizo la trascendente Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración no se hace distinción alguna entre los géneros, mujeres y hombres por igual deben gozar de los derechos de igualdad, libertad, derecho a la propiedad, al juicio justo, al libre tránsito y a la libre expresión de las ideas. Años más tarde, en 1963, se formuló la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada hasta 1967 y encaminada a consolidar normas relativas a los derechos de la mujer. Siguió después la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, instrumento jurídico vinculante que constituye uno de los pasos más importantes para promover la igualdad y eliminar cualquier tipo de discriminación. En México cabe reiterar y resaltar la importancia que tuvieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el año de 2011 en materia de derechos humanos, que fue una actualización y puesta en vigor expresamente en el artículo 1 constitucional de todos los tratados internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos, y constituyó un compromiso de Estado para promover, proteger y garantizar los derechos para todas y todos, para todas las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho de la igualdad, sostiene que las sentencias tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad del Poder Judicial como un actor imprescindible en la constitución del Estado moderno. Dos reflexiones finales. La primera, que las juezas y jueces de nuestro tiempo y en nuestro país, como es en casi todas las partes del mundo, ya cuentan con instrumentos jurídicos de nivel constitucional, que les permite juzgar con perspectiva de género y contar con herramientas tomadas precisamente del derecho vigente, impartir justicia tomando en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres. La segunda reflexión es que, a pesar de que en la ley se ha avanzado en forma indiscutible,
falta todavía avanzar mucho más en las prácticas cotidianas y en las relaciones familiares, ámbitos en los que no ha sido fácil que la nueva forma de pensar se convierta en prácticas de vida. El papel de la autoridad judicial debe ser el de adoptar medidas integrales que incluyan sentencias que consideren la prevención y obliguen a prácticas para actuar eficazmente la equidad de género ante la realidad que se resiste a cambiar. Además de juzgar con dicho enfoque, aun cuando las partes no lo soliciten, el juzgador o la juzgadora deberán de verificar si existe alguna situación de discriminación, violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género que sea un obstáculo para impartir justicia de manera completa y cabal. Es nuestro poder, el Poder Judicial de la Ciudad de México, que haya muchas sentencias que avalan avances en la igualdad en el sentido social correcto. Es nuestra Casa de Justicia que ha reconocido por la revista Fiat Justitia, hágase justicia. Hay una sentencia ganadora sobre trata de personas, derivada de un recurso de queja interpuesto por la actora en razón de que el juez de primera instancia se declaró incompetente para conocer de un caso y desechó la demanda. La sala corrigió y tomó en cuenta tanto el derecho de la mujer como los derechos de una niña, su hija, extendiendo la protección para que ella sea cuidada en su integridad, identidad y convivencia, derecho a alimentos y una válida vida libre de violencia. Un triunfo indudable de la justicia con perspectiva de género. Tenemos leyes, vamos avanzando en la aplicación de las mismas por nuestros titulares y también en la apertura de las conciencias y la aceptación por todas las personas de la equidad de mujeres y hombres. Tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto. Muchas gracias. Yo tengo el audio, yo sí le aplaudo. Todos me están aplaudiendo, pero yo sí lo hago más abierto. Pues muchas gracias, consejera. Sin duda, totalmente interesante lo que usted refiere y totalmente cierto. Este recuento y esta evolución de las normas legales e históricas sí, es siempre necesario. Sin duda, este análisis, y a veces parece que el tema histórico hay quien lo deja de lado o que no le resulta tan interesante, sobre todo las nuevas generaciones, me parece que es básico, es sustancial. Como dicen, necesitas saber dónde estabas, dónde estás y para dónde vas, sin duda. Y sobre todo, si usted retoma estos puntos claves, me parece que usted nos está haciendo este procesamiento de información, este proceso de información, donde son los datos que tendríamos que tener o que tenemos que tener en cuanto a fechas y acontecimientos de manera muy particular. Este reconocimiento que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención que usted lo especificó, mi querida consejera, el reconocimiento de las sentencias, ¿no? Y su poder colectivo e individual. Sin duda, está en un espacio de toma de decisiones donde no tengamos plena conciencia del efecto que genera una sentencia, aún cuando lo diré para el caso de órganos locales, sea sujeta a revisión. En el caso de materia electoral, pues aquí está el magistrado Abante y es testigo de que nos revisan ellos como instancia federal, pero no tener conciencia del espacio de toma de decisiones y los efectos que tú puedas dictar para una sentencia y para un grupo colectivo o una persona en lo individual, o como lo decía usted en algún ejemplo, una familia, me parece que es un tema que tenemos que ahondar y tenemos que estar hablando muchísimo más para sensibilizarnos, consejera. No sé si coincide usted, pero sí, sobre todo ustedes que lo ven en estas materias y nosotros estamos en materia político-electoral, creo que, Alex, es un tema que tal vez nos faltaría ahondar un poquito en algunos módulos respecto a la sensibilidad que necesita el juzgador en materia de democracia, en materia de derechos político-electorales y el efecto real que tenemos cada que dictamos o tomamos una decisión, insisto, sea un ámbito local o un ámbito federal. Usted reconoce y lo dice bien, consejera, tenemos andamiajes ya más sólidos para juzgar, sin duda. Actuemos ante la realidad que se resiste a cambiar y lo vemos, basta leer noticias y basta enterarnos, la verdad, en círculos muy cercanos a veces de esta situación. Y la aceptación que tenemos que impulsar de todas las personas, sin duda, para que esto cambie, ¿no? Les decía yo,
pues yo sí quiero un país más democrático, yo sí quiero un país más incluyente, y no solo porque tengo un adolescente a mi lado que estoy formando, sino porque tengo jóvenes también que tengo en mi ponencia, jóvenes a los que yo sé que en cuanto yo salgo y uso un micrófono, genero alguna influencia. Entonces, luchemos por esa aceptación y vayamos nosotras y nosotros con esta sensibilidad que seguramente todos los que estamos en esta mesa tenemos como académicos, catedráticos o tomas de decisión, investigadores, ¿no? Como el maestro Carbonell también, y consejeras. Y bueno, en ese sentido, y para no abusar, insisto, pues daría yo el uso de la voz en este momento a la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa. Yo cometí un error de esos que son prácticamente imperdonables. No les dije que son máximo 10 minutos de intervención. La consejera siempre ha sido muy sensible y ha sido muy empática con los tiempos del conversatorio, pero va de eso la regla. Entonces, si excedemos mucho ese tiempo, me tendré que meter en la mala del cuento, siempre hay alguien, y tendré que ser yo ahora sí que la ruin que atienda a interrumpir la idea. Entonces, maestra María Guadalupe Moreno Figueroa, seguiría usted en el uso de la voz, pero si me permite leer unas breves líneas que no le acaban de hacer justicia, así como a todas y cada una de las personas que participan. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, licenciada en Psicología por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Metatipac y maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emanuel. Como parte de su experiencia laboral se ha desempeñado como vocal del Subcomité Mixto de Capacitación en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, oficial administrativo interina en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, adscrita en el Tercer Tribunal Unitario del 12º Circuito con residencia en Culiacán, Sinaloa, y perito en Psicología adscrita al Tribunal Superior de Justicia en el estado de Nayarit. Asimismo, ha sido asesora de diversos sindicatos, abogada litigante en asuntos penales y laborales, subprocuradora de Conciliación y Defensoría en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y encargada de despacho de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del entonces Distrito Federal. Igualmente, fue directora del Trabajo y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo y Fomento y Empleo del Distrito Federal y auxiliar jurídica adscrita a la Sala de Juicios Orales número 3 de la Junta Especial número 20 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Actualmente es presidenta de la Junta Especial número 19 y encargada de despacho de la Junta Especial número 20, ambas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Adelante, mi querida maestra María Guadalupe, si es tan amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder participar el día de hoy en este Día Internacional en contra de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que es la perspectiva de género y cómo la llevamos a cabo desde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Para empezar, precisaría qué es la perspectiva de género. Bueno, pues la perspectiva de género es una herramienta conceptual que nos permite mostrar las diferencias entre las mujeres y los hombres. Y se da no solo esta diferencia por una cuestión biológica, sino también por las diferencias culturales. Anteriormente, mi antecesora, la consejera Susana, acertadamente nos comentaba cuáles eran las diferencias, ¿no? En cómo se nos han establecido los roles a las mujeres. Mucho de esto se nos ha atribuido de manera exclusiva la cuestión del hogar, los cuidados, incluso no solo los cuidados de los hijos, sino de las parejas y de todo aquel que en la casa requiera algo, entendiendo pues por los cuidados, pues tanto la manutención, la alimentación y hasta el vestir. Bueno, a partir de esto, pues hemos tenido una desigualdad de manera histórica. Como medida para tratar de lograr esta igualdad, ya la jurisprudencia 22 del 2016 nos ha establecido ciertos pasos para nosotros identificar que hay una cuestión de género que está ahí permeando y entonces tener que aplicar la perspectiva de género, esta herramienta. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, el primer paso es que nosotros identifiquemos que hay una situación de poder por una cuestión de género y que entonces esto desemboca en un desequilibrio. Después debemos cuestionar los hechos y valorar las pruebas, apartándonos de ese sesgo cultural, de esos estereotipos. Posteriormente tendremos que revisar cuáles son las pruebas que tenemos y si son insuficientes para ordenar, si son insuficientes para advertir esta disparidad, entonces podemos ordenar las pruebas. Recordemos que los jueces tenemos que tener un papel proactivo en el trabajo y en el encontrar esa verdad real.
A partir de esto, el cuarto paso es detectar esas situaciones de desventaja por cuestión de género, cuestionar la neutralidad de la norma y evaluar el impacto diferenciado con la finalidad de tener una solución igualitaria. Debemos entonces también, estamos obligados en atención a esa obligación que tiene el Estado mexicano de aplicar los estándares de derechos humanos. Esta forma de impartir justicia exige también un método que evite el lenguaje basado en estereotipos. La finalidad de esta perspectiva de género es que lleguemos a tener o a cumplir con ese principio del trabajo decente. Nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, nos habla de que el trabajo decente es todo aquel trabajo que respeta la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Bueno, es la cuestión máxima de las personas que hace que seamos libres, que seamos independientes y que seamos empáticos con nuestra propia humanidad. Pero para nosotros tener ese trabajo decente o ese trabajo digno, tenemos que tener como mujeres la igualdad sustantiva. ¿Y qué es esta igualdad? Bueno, esta igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres y esta discriminación, pues sabemos que menoscaba o anula los reconocimientos de nuestros derechos y de nuestras libertades. Como mencionaba la magistrada, la moderadora, pues anteriormente también, las mujeres para poder trabajar teníamos que tener ese permiso, esa patente, ¿no? Bueno, afortunadamente hemos logrado y estamos luchando porque se reconozcan nuestros derechos. Y digo que se reconozcan porque los derechos los tenemos. Simplemente que tenemos que estar luchando porque en realidad se nos dé ese trato igual. A partir de ello, en la Junta, nosotros lo que hemos advertido como una parte de la violencia en contra de las mujeres es la violencia laboral. Y la violencia laboral la advertimos desafortunadamente de una manera muy frecuente en las trabajadoras que son despedidas por una cuestión de embarazo. Y bueno, no de embarazo únicamente, sino también durante el posparto, digamos por la situación o por la condición de maternidad. Las mujeres no tenemos por qué tener que elegir entre la maternidad y el trabajo. Tenemos que, en esa condición de igualdad sustantiva, reconociendo nuestras diferencias, velar y proteger los derechos de las mujeres de forma que podamos empatar la parte de la maternidad con la parte laboral. Para nosotros lograr esto, ¿cómo lo aterrizamos de manera concreta? Bueno, primero como autoridades lo que hacemos es evaluar cuando llega a un juicio, evaluar que no exista una categoría sospechosa. ¿Y qué es una categoría sospechosa? Bueno, una categoría sospechosa es aquel criterio utilizado tanto por el Estado o por los particulares para proponer tratos diferenciados que no resultan razonables y proporcionales. Estos factores derivan de características o atributos que poseen las personas. La Constitución, en nuestro artículo 1, establece algunas categorías sospechosas como son el origen étnico, nacional, el género, la edad, entre otros. Sin embargo, esta lista es enunciativa, más no limitativa. Para poder nosotros advertir que hay una categoría sospechosa, debemos de tener algo claro. El que discrimina no va a reconocer que discrimina. Es una cuestión evidente, ¿no? Si tú sabes que eso está prohibido, pues no vas a reconocer que estás haciendo algo prohibido. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener un escrutinio estricto para saber si efectivamente existe una categoría sospechosa. Bueno, una vez que advertimos la categoría sospechosa, entonces continuaremos con las herramientas de perspectiva de género, del protocolo de perspectiva de género, como son el empezar a buscar y a tener más pruebas. A partir de esto, nosotros, cuando estamos emitiendo las resoluciones en la Junta, tratándose de despido por embarazo, pues lo que hacemos es, cuando llega la demanda, primero prevenimos para que nos digan o para que la trabajadora nos acredite que está embarazada o que estuvo embarazada o bien que ya nació, ¿no? Podrán exhibir certificados médicos, actas de nacimiento, certificados de nacimiento. ¿Esto para qué? Pues para que con eso evidenciamos que sí estaba en una condición de maternidad cuando los hechos ocurrieron. Entonces encuadramos y ubicamos bien lo que es la categoría sospechosa. Durante el trámite del juicio, otra cosa que advertimos es, si existe una renuncia, no basta con que esté o que se perfeccione con la firma o incluso con el reconocimiento. ¿Por qué? Porque no es creíble que una trabajadora embarazada o regresando del embarazo, justo
cuando tiene mayor necesidad. ¿Por qué? Por la protección a la propia mujer y al recién nacido o al producto, sea que renuncie al trabajo. Generalmente, desafortunadamente, también sucede que, bueno, se tienen estas renuncias anticipadas, estas firmas en blanco. Entonces, a partir de eso, también aplicando la perspectiva de género y atendiendo a la jurisprudencia de los lineamientos de la Corte, cuando existe una renuncia firmada, esta es insuficiente para demostrar que la trabajadora quiso dar por terminada la relación de trabajo. Deberá advertirse mayores elementos. Cuando entonces nosotros, habiendo llevado todo el procedimiento, advertimos que el despido fue con una cuestión de discriminación derivado de una cuestión de condición de mujer y particularmente por la maternidad, en la sentencia nosotros aplicamos una sanción. ¿En qué consiste esta sanción? Bueno, además de todas las condenas propias de la relación laboral, aplicamos una multa. Esta multa la fundamentamos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el aplicado a las niñas, niños y adolescentes, ambos protocolos elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de las normas protectoras del trabajo de mujeres, y con el artículo 995, que nos habla de las sanciones ya propiamente por esa violación a las normas del trabajo de mujeres. Actualmente esta multa asciende a 114,265 pesos con 50 centavos. La aplicamos conforme a la media aritmética y relacionado con las sumas. Pero además, como parte del trabajo de lograr una igualdad y como obligación del Estado, como medida disuasoria, lo que hacemos también es obligarlos a que tomen cursos de sensibilización con perspectiva de género. ¿Para qué? Para que se advierta y entiendan la importancia y tengan esa humanidad, esa empatía para con las mujeres en esta situación, y además para evitar la reincidencia o evitar la repetición de la conducta. Y digo, bueno, utilizamos dos mecanismos. Uno es la sanción económica, porque bueno, cuando ya pones ahí, sobre todo con las empresas, que hay una cantidad, hay un dinero que hay que pagar, pues sí es como que un foco rojo, ¿no? Y la otra, la cuestión de los cursos, bueno, pues ¿por qué? Porque apostamos a la educación. La formación de la conciencia la vamos a hacer en función de la educación. Como parte de esta formación de educación y platicando con otros organismos para prevenir la discriminación, bueno, estos cursos nosotros le decimos a los condenados, ¿no? A los patrones condenados, lo puedes tomar en COPRED, que es la Comisión para Prevenir la Discriminación, o con alguna empresa particular, siempre y cuando nos demuestren que esa empresa efectivamente tiene dentro de su ámbito el poder realizar o el poder proporcionar y capacitar en estos cursos. Además, esto lo utilizamos con fundamento o utilizando como analogía la tesis que se tiene por rubro, discriminación en el ámbito laboral. El juzgador podrá imponer medidas reparatorias de carácter disuasorio para prevenir futuras actuaciones contrarias al principio de igualdad de trato. Y esto lo menciono porque, bueno, también estas resoluciones, estos laudos, se han ido a revisión ante los tribunales colegiados y se nos ha confirmado el criterio de la multa y de los cursos como una medida disuasoria. Y bueno, concluiría yo diciendo que es importante entender que desde el trabajo, desde el lugar donde estamos, entendamos que la impartición de justicia debe permitir que las sentencias sean un mecanismo que erradique la desigualdad. Las personas debemos confiar en nuestro sistema de justicia. Debemos confiar en que las resoluciones podrán remediar, resarcir o compensar las violaciones a nuestros derechos. Como juzgadoras y juzgadores tenemos la obligación de aplicar la perspectiva de género y el reto de hacer del derecho una norma más justa. Creo que debemos humanizar el derecho. Gracias. Muy bien, mi querida maestra María Guadalupe. Sin duda, usted pone sobre la mesa temas bien interesantes que en algún punto pueden ser lejanos para quien nos dedicamos un poco a la materia electoral, pero la parte más enriquecedora de este conversatorio es la visión que desde cada uno de los espacios que ocupamos de manera real, hay que decirlo, pues estamos manifestando, ¿no? Usted decía, humanizamos el derecho. Híjole, maestra, se supone que para eso estamos, se supone que está humanizado, ¿no?
¿Cuántos años tiene el derecho existiendo como materia, existiendo como una manera de reducir desigualdades? Y usted lo dice muy bien, la verdad es que me gusta y me da mucho la atención como lo ha dicho, porque es algo que debemos de estar diciéndole a los estudiantes, ¿sabe? Y sobre todo cuando tenemos acceso a jóvenes y en casa, humanicemos el derecho. Es una frase interesante, pero es una frase que tiene más contenido del que usted ha puesto sobre la mesa y porque es mucho más profundo, ¿no? Retomaré algunas ideas muy breves porque sería injusto no hacerlo, mi querida maestra, porque ha dado una ponencia realmente interesante, igual que la consejera. A ver, esta perspectiva de género en el tema laboral sí trae retos muy interesantes. Fíjese que en una ocasión la magistrada Mónica Huicho, que anda por aquí, ya la vi, nos dio una plática en el tribunal desde el tema electoral. Un abrazo y un beso, mi querida Moni Huicho. Y nos dejó con una expectativa muy diferente al que nosotros teníamos de cómo aplicar en el ámbito laboral la perspectiva de género, ¿no? Este tema de la aplicación de protocolos, y sabe que me llama mucho la atención y me gusta cómo lo dice usted y sobre todo cómo nos lo recuerda y nos lo refiere. Si se acreditan razones de género, se acredita discriminación, si se acreditan también cuestiones de maternidad, pues existe la posibilidad de también una multa con independencia del laudo que corresponda. Y este tema de imponer nosotros también la toma de un curso, lo hemos hecho en materia electoral, ¿sabe? Le comparto. Y por ahí hay quien es renuente, ¿no? Y no quiere acreditar, bueno, no lo quiere tomar y aparte no lo quiere acreditar. Y usted cae en lo que caemos todos y a veces no lo decimos tan claramente. Trataré de ser muy clara, a ver si me acompaña el maestro Ricardo Carbonell. Cuando hablamos de temas de desigualdad, parece que la conclusión es, la respuesta está en la capacitación, en la formación y en la educación. Y no lo decimos a veces tan claro. Yo cada vez me convenzo más que si no ponemos ejemplos en casa, si yo, por ejemplo, yo tengo una hija de 20 años que estudia Derecho también, entonces ha tenido la oportunidad de permearse un poco en la materia político-electoral, y si yo resuelvo temas de democracia y vengo en mi casa y soy una mujer autoritaria, no le estoy formando, lo que estoy haciendo es una doble moral, incluso me atrevería a decir, Alejandro, tendríamos una doble moral, si estamos nada más en la ponencia o sacando sentencias con esa calidad y en la casa somos autoritarios totalmente. Ojo, no estoy diciendo, si nos escuchan jóvenes, que los papás tenemos que ceder en todo, no quiero que se malinterprete porque también traigo muchos temas de jóvenes y de acceso a jóvenes que me gustan, ¿no? Pero tendríamos que aprender a negociar, tendríamos que aprender a dialogar, y este tema es el que nos evitaría llegar a cuestiones de desigualdad como las que estamos diciendo o viendo. Yo siempre he dicho, llegamos tarde a discutirlo, pero llegamos, eso es lo más importante. Si hubiéramos estado discutiendo desde antes, seguramente seguiríamos discutiendo todavía temas de desigualdad, mis queridas compañeras y compañeros, pero en otro tenor, a lo mejor con más nivel y afinando puntos. Y no pareciera que desde, no sé si coincidas, Alex, abiertamente la violencia política por razones de género se discute desde 2014, abiertamente, amigo, desde la sala regional especializada. No había tantas mujeres que tal cual fueran y dijeran, excepto tal vez pueblos y barrios originarios, oye, yo tengo una vulnerabilidad porque soy mujer y pues no me dejan ser parte de, ¿no? Entonces, a mí me parece que usted lo ha hecho de manera muy brillante, maestra, la necesidad de diagnósticos muy claros desde el principio cuando son categorías sospechosas. Eso es básico. Un juzgador que no se anima o juzgadora que no nos animamos a hacerlo, me parece que tenemos un error. Y las sentencias, lo dijo usted también bien, sirven o tienen que servir para erradicar la desigualdad en cualquier nivel, no solo de razones de género, en cualquier grupo vulnerable que sienta que no es parte. Muchas felicidades y muchas gracias, mi querida maestra. Excelente y gracias sobre todo por el tiempo, ¿no? Por eso la felicito más porque no tuve que aplicar la de Grinch en estas épocas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo me congratulo ahora mucho, muy en lo particular, de poder presentar al doctor Ricardo Ruiz Carbonell, con quien hemos coincidido y él me ha permitido llamarlo incluso amigo, no porque las demás no lo sean, sino porque he coincidido ya en otros foros. Y, querido Ricardo, te voy a hablar de tú. Pues tú representas aquí también, Avanti también es muy académico y también nuestras ponentes, pero tú representas lo que yo siempre he dicho, no avance la academia sin la parte jurisdiccional. Y que no avance la parte jurisdiccional sin la academia. Es muy diferente leer la sentencia tal cual y el expediente, a tener, sobre todo para temas de órganos locales, una sentencia, una demanda de una hoja que tienes que interpretar qué dice, qué quiere y suplir absolutamente, y ya lo dijo muy bien la maestra María, ubicar desde las categorías sospechosas. Maestro, la verdad es que
Tú nos pondrás también temas muy interesantes sobre la mesa, sobre todo que me parece que por el perfil de lo que estoy leyendo y demás de la síntesis, pues tú representas mucho, muy en particular la parte académica. Leeré algunas breves líneas que tampoco te harán mucha justicia, mi querido doctor Ricardo. A ver, doctor en Derecho Civil, en el programa de Derechos Humanos, área de género, por la Universidad de Murcia, España, cuyo título de la tesis es La igualdad entre mujeres y hombres del ámbito público al jurídico familiar. Es especialista en Derecho Matrimonial y de Familia y cuenta con estudios de alta especialización sobre derechos humanos y sobre estudios de género. Desde hace 36 años trabaja sobre temas vinculados con género y derechos humanos y en el ámbito gubernamental es funcionario de carrera vitalicio, puesto obtenido en Concurso Nacional de Administración Pública Española, y en México ha sido servidor público en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Actualmente es consultor externo, colaborando con distintas instituciones públicas, federal, estatal y municipal, y es docente de diversas universidades y empresas privadas internacionales. En el ámbito de la violencia contra las mujeres, en sus distintas modalidades, cuenta con experiencia en prevención, atención y sanción de la misma. En el campo también de violencia de género, ha realizado actividades desde la investigación, como le he venido refiriendo, la capacitación y en especial la violencia familiar, sexual y la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Autor de diversos libros que no podría acabar de mencionarlos. Y bueno, mi querido doctor Ricardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Mil gracias, muy buenos días, Marta. Como siempre, mi cariño y mi amistad. Gracias a todas las compañeras que están presentes, los compañeros, de una forma muy especial igualmente a la maestra Alejandra Chávez, así como al grupo de ponentes que en este caso me acompañan, ¿no? Estaba escuchando hace un momento la participación de la consejera Susana Bátiz, de la magistrada Guadalupe Moreno, ¿no? Y yo estaba pensando un tema muy importante y era, en primer lugar, ¿cómo podemos decir que al día de hoy, sí es cierto, como hace un momentito nos comentaba la magistrada Marta Leticia, ¿no? Hemos logrado la paridad, sí es cierto, ¿no? Pero ha sido un camino sumamente arduo, sumamente dificultoso. ¿Por qué? Hace un ratito nos platicaba igualmente la consejera Susana ese recorrido histórico cuando llegábamos pues desde los comienzos, cuando se crea la ONU, etcétera, etcétera, pero había un tema muy importante y hablábamos de ese lenguaje que estaba mal dicho, efectivamente era un lenguaje androcéntrico, ¿no? Pero de alguna otra forma presuponía que sí que es cierto que los derechos eran iguales para unas que para otros. Pero ¿qué ocurre? Tiene que llegar el año 93 y en el cual, fruto de una segunda conferencia mundial sobre derechos humanos que tuvo lugar precisamente en Viena, en Austria, cuando hay un reconocimiento explícito que efectivamente los derechos humanos de las mujeres como tal lo son, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza pues una ampliación en este sentido. Yo siempre, a lo mejor soy sumamente pesimista, ¿no? Pero yo siempre digo que tenemos que analizar todo lo que conlleva la perspectiva de género desde tres momentos históricos. Por una parte, todo lo que conlleva ese antes, por otra parte, el ahorita y por otra parte, refrendar en ese sentido esa proyección a futuro, ¿no? Pero yo creo que el después aún falta mucho, ¿no? Sobre todo cuando vemos informaciones, avales, datos que nos dan organismos internacionales, cuando, como hace un momentito nos decía, en este caso la magistrada Moreno, ¿no? La igualdad sustantiva. Y por otra parte, estamos viendo que la propia ONU llega a decir que van a transitar 80 años para que en ese momento sí que es cierto que hombres y mujeres por igual seamos idénticos, ¿no? Por supuesto con nuestras diferencias biológicas. Pero ¿qué ocurre? A mí me gustaría sobre todo resaltar dos grandes instrumentos que México firmó y ratificó, que han sido de alguna otra forma el punto de inicio, el punto de inflexión en este tenor. Por una parte, esta convención que guarda relación con lo que hace un momentito precisamente la magistrada Moreno hablaba de esas categorías sospechosas y todo lo que conllevan las discriminaciones. ¿A qué me refiero? A esta convención, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Un tratado que se firma ya en el año 79 por parte de Naciones Unidas, un tratado que México rápidamente firmó y ratificó en años siguientes, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que entender que siendo un texto corto en cuanto a su extensión, sí que es un marco regulador de cuantísimas son las discriminaciones que se gestan en contra de las mujeres. Pero luego ya en materia propiamente dicha de violencias, a mí me gustaría, por supuesto, señalar el máximo instrumento que dentro de lo que es nuestro sistema regional así existe, ¿no? Y es una convención interamericana como conocida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
que es conocida coloquialmente como la Convención de Belém do Pará, porque tuvo lugar una convención en esta ciudad brasileña de Belén y en el año 94 se lleva a cabo. Entra en vigor en el 95 y México la firma y ratifica en el 98. Yo creo que a partir de ahí podríamos decir que son dos sustentos sumamente importantes para poder decir que al día de hoy en nuestro estado y en nuestro país vamos por, digámoslo así, entre comillas, por buen camino, ¿no? Efectivamente, no podemos resaltar que desde el presente siglo sí que ha existido en México una, digámoslo así, motorización legislativa. Desde el 2001, cuando se promulgó la ley que creó en aquellos entonces el Instituto Nacional de las Mujeres, luego más tarde, haciendo uso también a los alegatos que nos comentaba la magistrada Moreno, esa ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que se publica en el 2003. Pero sobre todo hay dos momentos para mí importantísimos y es el sustento en cuanto a reconocer que las violencias y las desigualdades son una constante en nuestras sociedades. ¿A qué me refiero? A esa ley que se promulgó un 2 de agosto del 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por otra parte, meses más tarde, lo propio en materia de violencia a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y hasta ahí podríamos decir, tenemos un marco regulador amplísimo, como bien nos decían la consejera y la magistrada. Contamos, por supuesto, con ese protocolo, no para juzgar con perspectiva de género, otros instrumentos en el mismo tenor que la Suprema Corte de manera excelente ha llevado a cabo. Pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y es, nos encontramos en el 2021, efectivamente los avances son sumamente significativos, pero yo siempre, cuando incorporo la perspectiva de género, sobre todo en materia de violencias, hago un recorrido a lo cual yo le llamo la escalera de las violencias. Y en este sentido, ahondo desde, digámoslo así, ese primer escalón en los cuales muchas de las mismas violencias pueden tener un carácter imperceptible, sutil, capilar, ¿no? Que son los llamados micromachismos, hasta, por supuesto, la más álgida de las formas de llevar a cabo violencias en contra de las mujeres, que como bien conocen todas y todos ustedes, es el feminicidio, ¿no? Y en este sentido hacemos un recorrido y decimos, ¿cómo están los marcos legales, ¿no? Hace un ratito nos decía la consejera Batit acerca de estos códigos civiles, ¿no? Y vemos que al día de hoy, si es cierto, ha habido una amplitud en cuanto a muchos temas, ¿no? Y seguimos en esa escalera y llegamos sobre todo, para mí, a dos puntos importantísimos, que son la violencia política y la violencia que tiene que ver con situaciones que marcan ese resalto en cuanto a misoginia, odios, mercantilización, cosificación de mujeres. La violencia política, como muy bien nos decía hace un momento mi amiga Marta Leticia, ¿no? Sí que ha sufrido un gran avance, ¿no? Si nos vamos un poco a los datos históricos y vemos que en el siglo XIX tan solo un país, y terminando ya el mismo, concedió el voto a sus mujeres, tan solo lo concedió, ni tan siquiera le dio la posibilidad de votar, que en ese sentido fue Nueva Zelanda. Y vemos toda la trayectoria en nuestro país y llegamos al 2014 y luego más tarde lo hacemos en el 2019, pues sí que podemos encontrar unos grandes logros. Más aún lo que recientemente la Ley General de Acceso ha incorporado también en esta materia es un gran logro, ¿no? El tema de trata. Hace un momentito, cuando yo escuchaba a la consejera Batit hablar de esa sentencia sumamente emblemática, exitosa en este sentido, pero luego yo pensaba y decía, bueno, tenemos una ley, efectivamente, una ley que en este caso para la ley de trata data del año 2012, es decir, tenemos muy pocos años de la actual ley de trata. Pero yo siempre insisto mucho y es perspectiva de género, reconocimiento de casos concretos. Y ahí siempre yo me voy al artículo 10, que tiene 11 supuestos, que nos marca lo que a la fecha para nuestro país es trata de personas, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que, pese a reconocer el gran logro de, en este sentido, este instrumento, son múltiples las lagunas y las inconsistencias que existen, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Y ahí voy a dar también un poco mi punto de vista en mi calidad de hombre, ¿no? Yo escuchaba cuando nos decía, pues, la consejera y la magistrada, ¿no?, acerca de esos avances, ¿no? Y yo escuchaba hace un momentito también a la magistrada Moreno cuando ella excelentemente nos reconocía lo que la jurisprudencia, ¿no?, del 2016 dice, esos 6 pasos muy concretos, ¿no? Y yo decía, qué bueno, ¿no? Efectivamente, eso es un avance sumamente significativo. Pero yo sigo pensando una cuestión.
vamos por un excelente camino. El hecho de que día a día se esté gestando más lo que son políticas que incorporen la perspectiva de género, eso ya es una cuestión sumamente a reconocer. Pero yo sigo insistiendo una cuestión. Perspectiva de género y todo lo que existe en los marcos normativos. Sí que es cierto, pero hay una cuestión en ocasiones, y como bien dice una jurista costarricense, Alda Facio, ¿no? Tendríamos que entender también otra cuestión, ¿no? Y es si muchas de las leyes realmente incorporan la perspectiva de género bajo esa definición que nos daba hace un momentito la magistrada Moreno, o en algunas de ellas lo único que se ha hecho ha sido incorporar, digámoslo así, el componente mujer al texto, ¿no? En este sentido, ¿por qué? Porque lo que hace un momento nos decía la magistrada Batit, también, ¿no? La consejera Batit, ¿no? Recorridos históricos, ¿no? Avances, es cierto, ¿no? Pero todo lo que se dio en el campo familiar, civil, político, laboral, de exclusiones en muchos sentidos, tendríamos que plantearnos la posibilidad de, en este sentido, ver si sería factible no solamente decir que todas las leyes ya incorporen perspectiva de género, sino ahondar y profundizar en cuáles de aquellas lo único que hacen es, digámoslo así, incorporar el componente mujer. ¿Qué significa ello? Pues que en muchos de los casos, leyes que antes eran totalmente sexistas y excluyentes en contra de las mujeres, ahora, en cuanto es la puro discurso, sí que es cierto que hay una igualdad formal, ¿no? Pero la realidad es muy distinta, ¿no? Otro tema para mí muy importante es la implementación de políticas públicas. Yo soy un total convencido que las políticas públicas tienen que ser transformadoras. En más de unos casos me atrevería a decir que transgresoras, ¿no? Y por último, lo más importante, y es cambiar la mentalidad de muchos seres humanos que, como excelentemente nos decía mi querida amiga Marta Leticia, en muchas ocasiones, bajo esos preceptos totalmente estereotipados, ¿no? De lo que es el rigor, lo que son las cuestiones que tienen que ver con la caballerosidad, etcétera, etcétera, pues hace que mucha gente se erija como que tiene mucha moral, pero como yo siempre digo, en ocasiones es tanta la moral que tienen que hasta doble es, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este sentido, ¿no? Pues entender una cuestión, tenemos que cambiar, y ahí sí que voy a, con total confianza, en 2 minutos que me restan, a ahondar un poco un tema que es, digámoslo así, uno de los que más yo trabajo dentro de mis actividades profesionales, y es las masculinidades, ¿no? Efectivamente, la perspectiva de género ha supuesto una herramienta excelente, de primer nivel en todos los sentidos, pero para ello es necesario también que los hombres entendamos una cuestión. Tenemos que cambiar ese producto que se llama modificación de subjetividades, de conductas, de entendimientos, y que, como muy bien nos decían las compañeras que me han antecedido, no podemos seguir permitiendo en el 2021, ¿no?, que siga existiendo ese poderío masculino, que sigan existiendo esos actos totalmente machistas o sexistas en contra de las mujeres, y que muchas de ellas se ven reflejadas precisamente en los textos legales, ¿no? Por supuesto que cambiemos, modifiquemos, incorporando la perspectiva de género. Yo soy un total, insisto, partidario de que vamos por un excelente camino, pero el reto es muy dificultoso, ¿no? Ojalá cada día seamos más los hombres que reflexionemos, que entendamos que no es lógico querer ahondar de una sociedad igualitaria cuando las desigualdades a la fecha siguen estando presentes, ¿no? Hombres, compañeros, ojalá podamos abonar con total humildad nuestro pequeño grano de arena. Que nos llaman porteros estratégicos, cómplices, aliados, igualitarios, feministas, no feministas. Concluyo, como dice una feminista precisamente colombiana, ¿no?, Catalina Ruiz Navarro, que ella dice: a mí me importa, textualmente así lo voy a comentar, ¿no?, a mí me importa un carajo cómo le digan a los hombres, lo que tienen que hacer es ponerse ya a chambear, ¿no? Y yo lo digo de una forma, de otras maneras, y es que ojalá cada día más hombres nos sumemos al tren llamado por y para la igualdad, y ojalá esos 80 años, esos 100 años, 107 años que dicen por ahí organismos internacionales que se vaya a lograr la paridad a nivel del mundo, podamos recortar los tiempos. Mientras tanto, ojalá sea muy bienvenida la perspectiva de género y sobre todo su aplicación en la impartición de justicia. Mil gracias por la invitación, mil gracias de verdad, un saludo muy fuerte y hasta pronto. Gracias, bonita tarde. Excelente, Ricardo, no podemos más que decir eso. Tocaste al final algo bien interesante. Gracias. El PNUD acaba de sacar exactamente, leíste el mismo estudio y seguramente muchas personas que nos escuchan y también incluso las ponentes y los ponentes, dice que si seguimos como vamos, son 202 años
para encontrar la igualdad en temas de género, económica y social. Yo no sé ustedes, compañeras, yo no tengo tanto tiempo. Y yo creo que a los hombres los tenemos que ver como aliados. Alex, yo no tengo tanto tiempo, amigo. ¿No? A ver, hay que decirlo tal cual. 202 años. Participé en un foro muy amable que me hicieron en Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y retomé alguna idea de ese estudio, y lo primero que salió en el periódico al día siguiente, ¿qué creen que fueron? La magistrada del mercado dice que faltan 202 años para alcanzar la igualdad. A ver, no lo dije yo, lo retomé en un estudio, pero es alarmante. Y deberíamos de leerlo con el contexto que va. Insisto, yo no tengo tiempo. Pero bueno, excelente, Ricardo. A ver, tú lo dijiste muy bien, hay que revisar, hay que seccionar, diseccionar, dirían en algunos lugares, antes, ahorita y la proyección a futuro. La cita de la convención, la cita contra la eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención de Belém do Pará. Es increíble que necesitamos que alguien reconociera de manera textual más bien el nulo avance y también que tenemos derechos. Platiquen con generaciones para quienes nos estén escuchando. Es impensable pensar que las abuelitas no podían votar, que tuvieron que tener permiso para votar, y pasaba. La verdad es que yo creo que hemos avanzado en pocos años mucho, pero nos hemos tardado, ¿no? Y bueno, este tema de la violencia y la desigualdad es una constante, y es una constante donde insisto e insistiré, tenemos que asumir todos los roles y los espacios que ocupamos en la sociedad y dentro de un sector mucho más pequeño que es la familia. Sí hay avances significativos, pero el recorrido sigue, sin duda, ¿no? Tocaste temas bien sensibles, la violencia política y la trata. Son temas donde siempre vamos a tener la deuda. Ya ni siquiera podemos hablar de deuda, deberíamos de hablar de lo mal que se ha venido haciendo el tema y de aquí para adelante, ¿no? Porque las deudas no se pueden solventar siempre. A veces no basta con hacer una sentencia o no basta con algunas acciones sociales, ¿no? O políticas públicas, ya lo decías tú muy bien. Yo creo, mi querido Ricardo, ojalá coincidas, el juzgador las juzgadoras estamos para hacer vivir la ley, no el justiciable. Nosotros y nosotros como intérpretes, porque si no la ley va a ser letra muerta. Esta perspectiva de género, lo dijiste muy bien y por eso me gusta mucho el tema académico. ¿Está nada más mencionado en contexto o en las leyes? ¿O realmente es una realidad? Fíjense que les voy a explicar algo muy rápido. Hace 2 años y medio, yo creo, con un evento que fueron varios partidos políticos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, íbamos a tocar temas de género, y yo decidí tocar una ponencia donde ponía sobre la mesa no solo las reformas en materia de género, sino la necesidad de una partida presupuestal. Y hubo quien en ese momento me dijo en muchas ocasiones, esa ponencia es muy mala. ¿Qué tiene que ver el presupuesto, una partida presupuestal para las reformas? Y yo me aferré y salí con mi ponencia. Hoy lo único que veo es partidos, es candidatas, es candidatos, es senadores, senadoras, diputados y diputadas diciendo necesitamos presupuesto para las reformas en materia de género. No quiero decir que fui innovadora, ni quiero decir que a mí se me ocurrió, eso nada que ver, los egos no sirven en este momento ni nunca servirán. Simplemente yo creo que aparte de todo lo que dijiste tú respecto a cuidar que no sea mero discurso el de la ley y de la implementación de políticas públicas reales, nos falta asignar una partida presupuestal. Hablamos de que haya unidades que conozcan temas de género, ¿no? De coordinaciones, de acompañamiento, pero si no les damos a las instituciones una partida de género, nunca lo van a hacer, y tampoco van a tener gente capacitada o especializada que pueda tener y atender de manera muy particular el tema. Y cerraste también excelente, masculinidades. Tienen que entender que se tiene que cambiar la visión. Es un chip, es cultural, no es inmediato, tardará, pero tienen que entenderlo. De otra manera, no vamos a ayudar absolutamente a nadie, ni como mujeres, ni como hombres, ni causando temas que no quiero especificar muy en lo particular, de diversidad sexual. Excelente también, mi querido Ricardo, tocaste temas que yo creo que hacía falta traer a colación en lo particular en este gran conversatorio. Y bueno, daré el uso de la voz a la magistrada Rebeca Gómez Martínez. Magistrada, si me permite, también haré alguna mención de algunas letras de su síntesis, que tampoco le hacen justicia, pero la importante es una introducción a su personalidad y a lo que usted representa el día de hoy. Permítame un segundo. La magistrada Rebeca Gómez Martínez nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde recibió la medalla al mérito universitario por haber obtenido el mejor promedio de su generación. Desde que egresó de la universidad y hasta la fecha, ha cursado diversos diplomados y seminarios en Derecho Constitucional, Amparo, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Derechos Humanos, Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales.
medios alternativos de solución de conflictos y sobre sistemas nacional y local anticorrupción. Inicia su carrera profesional en la Ciudad de México como coordinadora de asesores de la Oficialía Mayor de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primera legislatura, y durante la segunda legislatura se desempeñó como directora de lo consultivo. Asimismo, ha sido asesora en la Jefatura de Gobierno, en la Secretaría de Gobierno, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en la Secretaría de Educación de esta ciudad. En el año 2009, a través de un proceso de evaluación, ingresó a laborar al entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con el cargo de Secretaria de Acuerdos. Y en mayo de 2019 fue nombrada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México como magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ratificada por el Congreso de la Ciudad para desempeñar el cargo por 15 años. Durante el año 2020 fue presidenta de la referida sección especializada de la Sala Superior. Mi querida magistrada Rebeca, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marta Mercado, por tan amable presentación. Buenas tardes a todas las personas que nos ven. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México la amable invitación para participar en el presente conversatorio para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mejor conocido como el Día Naranja. De igual manera, me permito saludar a mis compañeras y compañeros en el panel, pues es un privilegio compartir con ellos este ejercicio. Como todos sabemos, el pasado 14 de noviembre se cumplieron 47 años de la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoció la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en nuestro país. No obstante, aunque nos acercamos a medio siglo de la referida reforma, esa igualdad legal o formal, como ya lo han comentado mis compañeros, aún no se ha concretado de todo en los hechos. Y aunque se han dado grandes avances para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, hay mucho por hacer. Creo que el aspecto fundamental para entender todas estas cuestiones es el término de género como una categoría social de estudio que permite analizar aspectos psicológicos y culturales atribuidos a cada uno de los sexos en cada momento histórico y cultural, más allá de los aspectos biológicos. Es decir, las cuestiones de género son una construcción social, aspectos que la sociedad ha atribuido a lo masculino y a lo femenino, más allá de las características naturales de cada sexo. En ese sentido, aun y cuando en ocasiones las normas o políticas públicas en el papel no establezcan una distinción o exclusión explícita, puede suceder que en los hechos sí se genere un efecto discriminatorio hacia una persona, dadas sus circunstancias específicas derivadas precisamente de los roles de género que se han establecido. Es por eso que se vuelve indispensable que las autoridades, pero en especial quienes tenemos la encomienda de impartir justicia, realicemos una aplicación de la norma tomando en cuenta todos los factores contextuales o estructurales que los justiciables tienen para evitar cualquier forma de discriminación. Entre estos factores debemos tomar en cuenta las relaciones de subordinación en torno al género y las prácticas sociales y culturales que podrían provocar que una norma que aparentemente es neutra o igualitaria, al momento de aplicarse a un caso concreto, provoque una diferencia de trato irrazonable o injustificable de acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social. Por lo anterior, el Poder Judicial Federal, tanto en su protocolo para juzgar con perspectiva de género, como en las diversas tesis y jurisprudencias que ha emitido, ha dejado claramente establecido que juzgar con perspectiva de género de ninguna forma significa ni equivale a resolver todos los casos en favor de la mujer, sino que, como ya lo mencioné, significa analizar en cada caso concreto las circunstancias específicas en las que se encuentra una persona ante la norma, tratando de hacer que todos los estereotipos o construcciones sociales que ante la norma colocan a la persona en una situación de desventaja o discriminación sean eliminados. En todo caso, con motivo de que históricamente las mujeres se han encontrado en situación de desventaja laboral o de mayor violencia física, psicológico-política, es que juzgar con perspectiva de género se ha identificado más como resolver a favor de la mujer. Pero esto no es así, pues existen varios precedentes que también han establecido cómo los roles de género en ocasiones son los que colocan a los hombres en una situación de desventaja ante la norma. Pero en cualquiera de los casos, juzgar con perspectiva de género, insisto, no significa resolver favorablemente hacia una persona, sino solo eliminar las concepciones o estereotipos que la colocan en una situación de desventaja. Pero una vez eliminados, pudiera suceder que por diversas causas también jurídicas
aún así no le asista la razón de fondo en sus pretensiones y las sentencias no les sean favorables. Y bueno, ahora me voy a permitir, si me da tiempo, comentarles 2 casos y no solo les comentaría uno, en el ámbito de la justicia administrativa en la que yo me desempeño, en donde el Tribunal de Justicia Administrativa ha juzgado con perspectiva de género. El primero de ellos trata con el cambio de adscripción de una policía, entonces para aquí se me hace importante precisar que existen criterios de jurisprudencia que han establecido que, derivado de lo expuesto por el artículo 123 constitucional, inciso B, fracción 13, la relación de los integrantes de los cuerpos de seguridad con el Estado es de carácter administrativo y no laboral, por lo que los integrantes de dichos cuerpos, es decir, los policías, carecen de estabilidad en el empleo y su cambio de adscripción por necesidades del servicio se considera de interés general, ya que tienen por objeto salvaguardar la seguridad pública. Bueno, ya que les precise esto, este caso se trata de un oficial de policía a la que sus superiores, a través de un oficio, le informan que por necesidades del servicio ha sido cambiada de adscripción y deberá presentarse en otro sector, el cual se encuentra muy lejos de aquel en el que originalmente estaba adscrita, y que su horario de trabajo ya no será de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, sino de 12 horas por 24 de trabajo, pudiendo cambiar de matutino a vespertino y viceversa. La oficial solicita por escrito a sus superiores que le devuelvan su adscripción y su horario original, pues es madre soltera de 2 menores de 2 y 4 años de edad, a los que debe llevar y recoger a un CEDI que se encuentra cercano a su lugar de trabajo, pues no cuenta con el apoyo de nadie más que pudiera realizar esa labor, y el cambio de adscripción y de horario prácticamente le impedían la debida atención y cuidado de sus hijos, a lo que sus superiores le contestaron también por escrito que el cambio de adscripción y de horario era por necesidades del servicio y eso era de interés general. La afectada vino al juicio de nulidad al tribunal en contra de ese oficio que le negaba devolverle su adscripción y horario original, y en este caso la sala de primera instancia pues aplicó literalmente la norma y la jurisprudencia, diciéndole que no tenía interés jurídico para impugnar su cambio de adscripción. Entonces, pues la policía, inconforme, terminó el recurso de apelación, y en la sala superior la ponente fue la magistrada María Marta Arteaga Manrique, quien presentó un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno, en donde no solo se juzgó con perspectiva de género, sino también se atendió al interés superior de los menores involucrados, pues en el caso específico existían todos los elementos de prueba que acreditaban que el cambio de adscripción y de horario aplicado a la demandante no estaba debidamente justificado, y por el contrario, ella sí exhibió las pruebas que demostraban cómo el referido cambio afectaba gravemente las condiciones de bienestar y sano desarrollo integral de sus hijos, por lo que se emitió esta sentencia en el sentido de ordenar a la autoridad que en este caso en específico se le devolviera a la oficial su horario y adscripción originales. Y bueno, creo que sí me da tiempo de comentarles el segundo caso, en donde se trata de un trabajador del sistema de transporte colectivo que solicitó que su esposa fuera incorporada a los servicios de salud con que cuentan esos trabajadores. La autoridad le contestó que no, porque el artículo 83 del reglamento que fija las condiciones del trabajo de transporte colectivo expresamente señala que los familiares directos de los trabajadores tienen derecho al servicio médico siempre y cuando no cuente con un servicio médico propio. Y en este caso su esposa trabajaba en otra dependencia y ya contaba con el servicio del ISSSTE. Aquí en primera y segunda instancia se les dijo, pues sí, el artículo establece una restricción para los familiares que ya cuentan con un servicio médico propio. El trabajador inconforme se fue al amparo directo, y el Tribunal Colegiado del Circuito primero realizó un estudio de género, pero después terminó estudiando a fondo el artículo 83 del reglamento de las condiciones de trabajo que les mencioné, y determinó que este artículo es inconstitucional, pues a la esposa del demandante se le colocaba en una situación de desigualdad o discriminación por el hecho de contar con un empleo que le proporciona un servicio médico por derecho propio, a diferencia de las y los cónyuges de otros trabajadores que por el hecho de no tener un trabajo remunerado o tener un trabajo en donde no se les da un servicio médico, sí pueden acceder como beneficiarios al servicio médico del sistema de transporte colectivo. En este caso, se determinó que el derecho al servicio médico que pudiera tener por sí misma la esposa y el servicio al que podía acceder como beneficiaria del trabajador
tienen un origen distinto y no son excluyentes uno del otro, pues pueden ser compatibles si consideramos que el deber del Estado es establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y puedan emprender todas las acciones necesarias para alcanzar ese fin, por lo que el derecho a la salud no se agotaba con la posibilidad de acceder a su servicio médico propio, sino que en casos como ese se puede tener la posibilidad de acceder al conjunto de servicios que estén a su alcance, por lo que privarla de su derecho como beneficiaria de su esposo resultaba discriminatorio y violatorio de los artículos 4 y 123 de la Constitución Federal, por lo que al darle cumplimiento a esta ejecutoria se retomaron todos estos argumentos y se ordenó que se inscribiera a la esposa del trabajador al sistema de salud que proporciona el sistema de transporte colectivo. Bueno, creo que sí terminé en tiempo y espero haber sido clara en mi exposición de cómo son estos dos juicios en donde se resolvió con perspectiva de género. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Excelente, magistrada. Pues usted también, igual que nuestra compañera laboralista, por así decirlo, pues nos trae una expectativa pues diferente a lo que vemos, sobre todo que nos dedicamos a materia electoral. Lo dijo usted bien y lo dijo claro. Las cuestiones de género son construcciones sociales. Por eso tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiarnos a nosotras, a nosotros, y tenemos que formar con base en otras cuestiones muy particulares, tolerancia, mayor apertura, inclusión, etcétera. Y usted tocó un tema que a mí me llamó la atención y no se habla tan abiertamente, ¿sabe, magistrada? Al menos yo no lo escucho en la materia político-electoral. Juzgar con perspectiva de género no es darle la razón a fuerza a la mujer, es algo que necesitamos que se entienda, ¿no? Porque incluso hace muchos años, no sé si les tocó a ustedes, empezó a hacer como boom una noticia de alguien que decía, ahora resulta que matar a una mujer es más caro o más complicado o más grave que a un hombre. A ver, todo tiene una razón de ser, sin duda, ¿no? Pero ese tipo de ideología es lo que nos ha retrasado y nos sigue retrasando mucho. Juzgar con perspectiva de género, tal y como lo dijo la magistrada y yo lo rescato, es analizar circunstancias específicas ante la norma. De manera más clara y brillante, como ella lo ha dicho, de manera ejecutiva, no se podría decir. Esto es, no siempre se tiene que dar la razón a la mujer por el hecho de ser mujer, simplemente aplicamos la perspectiva, eliminamos la situación de desventaja y ya podemos juzgar. Porque parece que a veces cuando no se da la razón a un tema de género, pues no eres sorora, o se corre el riesgo, lo hablaré en otra persona, no se es sorora, o no se tiene la sensibilidad, o no se sabe juzgar. Esas son cuestiones diferentes, porque también como juzgadoras y juzgadores hay que decirlo, una cosa es aplicar la perspectiva y otra cosa es la coincidencia o no con criterios, que en el caso de locales ya tenemos aquí la muestra de la maestra María, así como de la maestra Rebeca, pues, y, bueno, excepto Alejandro Abante, ¿no? Somos y yo, que represento hoy al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como la magistrada Chávez y el magistrado Juan, pues somos órganos que somos sujetos a revisión, sin duda, ¿no? Entonces, una cosa es aplicar la perspectiva y otra cosa es la coincidencia en la resolución una vez que sorteamos y tenemos los elementos claros para poder juzgar así. Magistrada, usted tocó dos asuntos bien interesantes donde pareciera que es evidente la necesidad de la aplicación de la perspectiva de género, ¿no? Y sería importante, pues, ubicar cuando alguien dice ante algo que es muy evidente, no es necesario, porque quiere decir que ahí nos está fallando un tema de formación o de capacitación, ¿no? O será que cada vez nos vamos metiendo más en el tema y por eso me atreví a decir la palabra, no sé si coincidas, Alejandro, a veces es más que evidente que la tienes que aplicar, no te la tienen que pedir, por eso ya se ha dicho y está muy claro en los protocolos y demás, y en normativas internas y internacionales. No tiene que ser una solicitud de parte, tiene que ser oficiosa, sin duda, ¿no? La aplicación de protocolos y demás. Recuerdo mucho el tema de Buendía, ¿no? Del Estado de México, que fue en parteaguas del Estado de México y que nos permitió un avance muy claro, y uno va leyendo la sentencia de la Corte y dice, ¿cómo puede ser posible que no se den cuenta? Pues por eso, ese es el más claro ejemplo de por qué hay que aplicar el protocolo, ¿no? Porque hay que aplicar la perspectiva, ¿no? Muy bien, magistrada Rebeca, muchas gracias, realmente ilustrativo, y sobre todo, sabe que a mí me parece muy didáctico cuando se platican casos concretos, a los que no tenemos acceso muchas veces, sobre todo para estudiantes, ¿no? Eso es muy padre, y eso se graba muy bien en la memoria de quienes nos puedan estar escuchando, ¿no? Y también pues de nosotros que estamos escuchando. Y bueno, agradeciéndole a la maestra Rebeca, de excelencia también, pues, ¿qué te puedo decir, magistrado Abante? Ya no sé si de usted o de tú, porque pues tú eres revisor, ¿no? Entonces, ahora sí que en algún punto pues, yo tendría que atender, si fuéramos circunscripción, lo que usted nos ordene, mi querido magistrado. Tengo unas líneas muy pequeñas, mi querido Alex.
las leeré porque es lo correcto, ético, y aparte no me cuesta nada y me encanta tener las formas contigo porque lo mereces, pero igual que a todas y a todos, no te hacen justicia, me queda claro. Si tú fuiste quien las mandó, híjole amigo, pecaste de ser demasiado noble. Leeré muy rápido, insisto, no les hacen justicia a ninguna de las letras, son gente de excelencia, lo veo en su semblante, lo veo en la manera en que se han prestado a este conversatorio y han logrado un nivel muy particular, que no fuera totalmente técnico para que fuera aburrido escucharlos o escucharnos, y han logrado llegar al punto que a mí me parece toral en estos conversatorios, poder generar un alcance ciudadano real. Querido Alejandro, es magistrado electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Toluca, que corresponde a la 5ª circunscripción. Él no nos revisa el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, así como en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, y con doctorado en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado con diversos cargos, entre ellos secretario técnico de la Comisión de Administración, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, y en el Consejo de la Judicatura en 2011 fue designado como juez de distrito y en 2015 como magistrado de circuito. Sí está prestado, porque él pertenece también ya a esta parte del Poder Judicial robustecida. Alex, atenta. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias, Marta. Sin duda, ustedes podrán notar que Marta es mi amiga. Pero además, pues me siento muy honrado, muy distinguido con las instituciones organizadoras por haber pensado en mí para participar en este conversatorio. Y pues siempre hay una complejidad en hablar al final, porque pues pareciera ser, ya es como el sexto toro de la tarde, ¿no? Como decían en los toros, ¿no? Ya el sexto toro de la tarde, pues ya la gente empieza pues, a recoger sus asientos, ver que no se le olvide nada, ¿no? Y bueno, pues siempre es complicado ser el último que habla, y más cuando me han precedido tantas exposiciones tan brillantes y con tanto contenido. Así es que por lo menos intentaré hacer lo posible para que no devuelvan las entradas y a lo mejor lograr que nos mantengamos unos 10 minutos más en este tema. Y es que sí, ciertamente yo suscribiría totalmente lo que comentaba la magistrada Gómez, eso, lo que es la perspectiva de género, y que en algunos casos se ha interpretado equivocadamente como camino indiscutible a conceder o a resolver en favor de la posición de las mujeres, es muy peligroso. Es muy peligroso para lograr la igualdad en las cuestiones de género. Y me voy a explicar por qué. Sobre todo en los casos de violencia política, en los casos de violencia contra las mujeres, si se asume con que el hecho de que acuda a denunciar a una mujer o acuda a señalar ciertas cuestiones a una mujer, y eso resulte suficiente, y eso es sustento de una determinación de culpabilidad, más allá de una duda razonable, es materialmente insostenible una decisión con esos elementos, con esos medios de prueba, por el solo hecho de que se tenga esa circunstancia. Juzgar con perspectiva de género o actuar con perspectiva de género implica necesariamente intentar acudir a la verdad, documentar todo aquello que sea necesario, porque si sí existe una cuestión de violencia contra la mujer, hay que documentarla y hay que presentarla con todos los medios de prueba que sean suficientes para hacer evidente que es un flagelo que se debe eliminar de la sociedad. Si se sigue el camino sencillito de decir, bueno, pues esto ya me quitó el tema de probar, esto ya me quitó el tema de demostrar, ¿por qué? Pues porque lo dice una mujer, y entonces como lo dice una mujer ya vamos a darle la razón para no meternos en este problema, para no ser anticlimáticos, como decía Marta, ¿no? Porque de repente a veces pareciera ser que, pues es que si no le doy la razón, estamos actuando precisamente en contra de lograr la igualdad de las mujeres. Necesitamos entender que la labor de quienes ejercen, por ejemplo, una labor ministerial es aproximarse a la verdad material, y quienes juzgamos precisamente es eso, juzgar con perspectiva, que es poner un punto de vista en el horizonte que genere las condiciones de eliminar las brechas que generan condiciones de acceso distinto a la justicia. Y esa es nuestra tarea, y es lo que tenemos que realizar, y así se imparte justicia con perspectiva de género. Pero la realidad es que en institucionalización creo que hemos avanzado muy bien. Creo que tenemos normas muy robustas, tenemos reglas muy claras, se ha avanzado en cuestiones legislativas,
Pero a mí nadie me quita de la cabeza que ayer mataron a Marisol Cuadras. Y en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos una realidad. Nuestras amigas, nuestras compañeras tienen miedo. Y tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de vivir el día a día en una sociedad que está acostumbrada, aclimatada y que gozosamente las discrimina. Esto es lo que tenemos que revertir. Más allá de cualquier andamiaje jurídico, tenemos que emitir decisiones cada uno en nuestras tareas que provoquen un cambio institucional, un cambio de cultura, pero sobre todo que generen condiciones para que nuestras compañeras, nuestras personas, mujeres que nos acompañan en nuestro camino, dejen de tener ese miedo, dejen de sentir esa violencia. Y así es como la perspectiva de género se convierte en una herramienta útil para generar condiciones de cambio. ¿Cómo debemos impartir o juzgar con perspectiva de género para eliminar la violencia contra las mujeres? Pues me parece ser que ya se ha hablado mucho de cuáles son las metodologías o mecanismos para advertir, pero me parece ser que debemos concentrarnos un poco más en los efectos. ¿Qué efectos vamos a dar a nuestras sentencias para que materialmente no queden en un ámbito de institucionalización, sino que transcurran a la vivencia y que perciban en el entorno social un cambio? Materialmente, en el año 2016, la Sala Regional Toluca fue la primera sala de un tribunal electoral que propuso la nulidad de una elección por violencia política de género. La anulamos. Llegó a la Sala Superior y en aquel momento la Sala Superior nos revocó. Los hechos que sustentaban aquella nulidad de elección eran medianamente similares a lo que ocurrió en Iliatenco. En 2018, la Sala Regional Ciudad de México propuso la nulidad de la elección de la delegación Coyoacán, con argumentos también que sustentaban, y la Sala Superior determinó revocarla. Hoy, felizmente, hay una nulidad de elección determinada que ha sido confirmada. ¿Qué hubiera pasado si en 2016 no hubiéramos propuesto esa nulidad de elección? ¿O si la Sala Ciudad de México no hubiera propuesto la nulidad de la elección de Coyoacán? No lo sé. Pero lo cierto está en que nosotros hicimos nuestra tarea y señalamos que la violencia política contra las mujeres en las elecciones no es opción y que esto debe cambiar. Pero además tenemos otro factor muy importante que hayan mencionado quienes me han precedido en el uso de la voz, y es el tema de la transversalización. Las circunstancias en las que se encuentran las mujeres en este país, una mujer indígena, adulta mayor, con una discapacidad, esa circunstancia de vida es algo que las personas que impartimos justicia tenemos necesidad y obligación de tomar en cuenta para resolver conforme a derecho y decidir en estricto principio de apego a justicia. Y es que el privilegio más grande que tenemos es ese, el de servir a la justicia. Si en una decisión nos quedamos a la mitad por un tema de legalidad, por un tema de estricta aplicación de la norma, a sabiendas que estamos aplicando una norma injusta o inconstitucional, estamos quedándole a deber al cambio social que necesita México. ¿Hemos logrado la paridad? Sí, a fuerza. Y la paridad se ha alcanzado obligando a los actores políticos a que postulen mujeres. Pero ahora está peor. Ahora se les obliga a que no impugnen los ajustes que se hacen en sus propias candidaturas que postulan. De los propios candidatos y candidatas mujeres, cuando se hacen los ajustes en las asignaciones de representación proporcional, vienen los partidos políticos a señalar que se les ha afectado, porque se quita un hombre y se pone una mujer. ¿Dónde está la afectación si son tus candidatas? Y esta es la lógica que quizás se debe cambiar. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir qué tan efectivo ha sido el impacto de nuestras sentencias con perspectiva de género? Pues ciertamente no nos habrá tocado verlo a nosotros en el ejercicio de nuestra función, pero sí tenemos que hacerlo. Y tenemos que pensar
en cómo podemos transformar de a poco, en cada caso y en cada oportunidad, decisiones. Pero sobre todo porque estos casos que planteaba, por ejemplo, la magistrada Gómez, le transformaron la vida a una persona. Y esa persona en su entorno, en esa decisión, sintió que el Estado estaba ahí para protegerlo, para protegerla. Y esos son los cambios que necesitamos para acercar a la justicia a la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta empática con sus autoridades y que sepa que las determinaciones que estamos tomando es en beneficio de las personas. Y en eso es muy importante lo que decía la magistrada sobre humanizar el derecho. Y es que hay mucha gente que insiste en decirle el nuevo paradigma todavía, pues ya es nuevo de 2011. Si tuviéramos un carro 2011 y dijéramos, mira mi carro nuevo, diríamos, oye, pues ya es 2011, ¿no? Ya como que el nuevo paradigma ya está medio viejito, ¿no? Ya estaremos pensando en un nuevo modelo, pero no, ahorita sigue siendo el nuevo paradigma. Bueno, pues desde 2011 el derecho debe estar centrado en las personas. Y si está centrado en las personas, hagamos pues entonces para que todas las personas quepamos en este proyecto de justicia y quepamos en este entorno social y que tengamos un mejor modo de vivir. ¿Qué tenemos que preocuparnos? Primero, estamos haciendo muchos esfuerzos institucionales por lograr este cambio cultural, pero los fenómenos culturales siguen abriendo la brecha. La música sigue abriendo brechas importantes en cuestiones de género. Pero sobre todo lo más grave es que las nuevas tecnologías están aprendiendo a discriminar a las mujeres. Actualmente ya hay casos documentados en Estados Unidos donde algoritmos están discriminando a las mujeres en los sesgos, por ejemplo, para considerarlas candidatas a obtener un crédito o para otorgarles un monto de crédito. Esto es una realidad. Las nuevas tecnologías ya aprendieron a discriminar a las mujeres. Ya las brechas de género están en las nuevas tecnologías, pero además las nuevas carreras que están surgiendo ya con las brechas de género a partir de que no hemos hecho lo suficiente para evitar ese cierre. Y entonces, pues si eran 135.6 años conforme al Foro Económico Mundial, 200 años conforme al Programa Nacional de Naciones Unidas para la Democracia, o cualquier otra cifra a la que queramos ocurrir, que no bajan de los 100 años, pues resulta ser que vamos a ampliar esa brecha. Actualmente nosotros somos uno de los 81 países evaluados por la OCDE que nunca ha tenido una mujer presidenta, nunca ha tenido una titular del Poder Ejecutivo mujer, y esta realidad nos debe avergonzar. Nos debe avergonzar que durante tantos años nuestra Constitución nunca prohibió el voto a las mujeres. Nuestra Constitución nunca dijo que solo debían votar los varones. Nuestra Constitución hablaba de ciudadanos mexicanos y se interpretó que las mujeres no estaban incluidas y fue necesaria una reforma constitucional para incluir a las mujeres. Eso, materialmente, debe hacernos cargo, debe hacernos pensar que durante muchos años interpretamos mal nuestras normas, porque quizá esa misma regla, interpretada en otro país, hubiera dicho, pero por supuesto que las mujeres están consideradas para votar. ¿Por qué? Porque hablaba de, son ciudadanos de la República, todos aquellos que tengan. Y al hablar de todos, la razón de excluir a las mujeres, pues era una razón eminentemente interpretativa de exclusión. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar si en aquellos momentos, todavía en 1950, la Corte decidía que una mesera de cabaret no tenía un modo honesto de vivir? Este entorno cultural que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, pues finalmente nos lleva y nos genera en este punto en donde suscribo totalmente lo que dice mi amiga Marta Mercado. Este fenómeno cultural hay que revertirlo y hay que revertirlo volteando a ver todas las prácticas que tenemos sociales, culturales, políticas y por supuesto también en la impartición de justicia. Pero más aún, y en esto soy enfático, estos conversatorios son muy importantes para señalar lo que hemos avanzado y para señalar lo que tenemos. Pero la verdadera transformación se da en el día a día. La verdadera transformación se da en el ejemplo, se da en ese momento en el que en lo privado o en lo público tienes la oportunidad de generar condiciones que reviertan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, como decía don Ricardo Ruiz Carbonell, hay muchas personas que tienen tanta moral que hasta doble, ¿no? Y los escuchas llenarse la boca en estos foros, hablar cualquier cantidad,
Y es el primero que, a la primera que puede, asume una actitud violenta contra alguna de sus colaboradoras, contra alguno de sus colaboradores, y finalmente genera un entorno de violencia que genera más violencia. ¿Queremos que esto se transforme? Me parece ser que la única forma es el ejemplo. Y el ejemplo señalando en cada momento que condenamos profundamente que ayer haya muerto Marisol Cuadra, que es una tragedia para el país que una mujer más haya muerto a manos del crimen. Pero por supuesto, es más paradójico que unos minutos antes ella haya estado escribiendo ni una más y ella haya sido la próxima. Si esto no nos abre los ojos y nos alerta para decirnos que debemos transformar nuestra sociedad para protegernos todas las personas, por supuesto las mujeres también, pues estamos equivocados y vamos a seguir caminando hacia un destino que ampliará la brecha no a 200, sino a 400 o a muchos más años. Compromiso es la palabra, compromiso con nuevas masculinidades, como se les quiera decir, pero sobre todo, si tenemos el privilegio de ser considerados como aliados de las mujeres, tendremos el privilegio de ser aliados de una nueva sociedad que no esté dispuesta a discriminar. Muchísimas gracias. Excelente, Alejandro. Buen cierre, excelente cierre, como siempre, de excelencia, sin duda. A ver, muy rápidamente, Alejandro es más cálido en sus palabras. Cuando denuncian un tema de género, analizas y superas o pones las condiciones para analizarlo con la perspectiva y de todas maneras no tiene la mujer la razón, a veces te tachan de anticlimática o anticlimático. Es muy amable tu palabra y la voy a adoptar, porque yo lo dije muy rudamente, ¿no? Y a ver, tenemos el andamiaje, lo has dicho muy bien, pero tenemos que coincidir en buscar cambios y generar las condiciones para esos cambios. De eso va. Los andamiajes, y ya lo dije yo en algún punto, o lo dijo el querido Ricardo, la ley va a ser letra muerta, la ley va a ser una cosa ahí escrita, ¿no? Que no nos tocará ver la aplicación, pero estamos aquí para aplicación y perdón, en muchos casos nos inscribimos a estos espacios, buscamos nosotras y nosotros los espacios de toma de decisiones. Alex, dísteme clavo, los efectos. Nos tardamos mucho en llegar a los efectos. Nos dio tema las medidas, garantías de no repetición, medidas de reparación. Al menos yo así lo digo. Nos ponía nerviosos. Tenemos que ser, y bueno, me va a permitir la palabra, seguro Alejandro encontraría otra palabra mejor. Seamos creativas y creativos. Si no, no va a pasar nada. Si somos meramente formalistas y hombres y mujeres, juzgadoras y juzgadores, no va a pasar absolutamente nada. Reconocimiento, desde luego, al avance, Alejandro, tú dices bien, de la nulidad de elección por razones de género. Necesitábamos llegar, el tema es que yo creo que no teníamos muy claro cómo llegar y necesitábamos el andamiaje construido por criterios de sala superior, porque los locales haciéndolo, las regionales haciéndolo, y tú diste el ejemplo muy claro de lo que pasó, ¿no? Yo fíjate que cuando lográbamos la oportunidad de tener cosas más presenciales y me invitaban a dar a partidos políticos capacitaciones, generalmente tendían a buscar capacitaciones de género para mujeres. Y eran raros porque estabas hablando de grupos de 60, 80, 100, 120 militantes y 20 eran hombres o 10 eran hombres y por ahí escondidos, ¿no? Porque están hablando de temas de género, entonces que no nos vean porque somos hombres, ¿no? Y siempre les decía yo, ¿saben por qué es tan complicado el tema de género? Se lo decían los partidos políticos, porque para que suba una mujer hay que bajar a un hombre. Híjole, hasta jitomates me querían aventar. Y se los decía tal cual, y no me avienten nada de los que están y las que están aquí, es el tema del género. Y las nuevas tecnologías por temas de la discriminación ya aprendida. ¿Qué podemos decir? Pues dimos elementos como sociedad, ¿no? Digo, yo no me puedo hacer cargo como juzgadora de qué pasó hace 30 años o 20, no lo era. No tenía este espacio de toma de decisiones. Hoy sí lo tengo, sin duda. Hay muchos eventos el día de hoy y esta semana han habido, pero sí creo al César lo que es del César, que este ha sido un conversatorio de excelencia creado por ustedes. Yo lo único que he hecho es poder dar un poquito de voz y recapitulación, que espero no haya sido un tanto absurdo y lógico o los haya ofendido tomando mal una memoria, una idea que ustedes plasmaron, pero este ha sido un excelente conversatorio. Felicito a las y los organizadores y la verdad es que me congratulo de haber tenido la oportunidad de estar enfrente de ustedes coordinando un poquito las mesas, han sido amables con el tiempo y demás. Muchas gracias, sin duda, al Comité Interinstitucional del Género, del que ya lo he referido, gracias a gestiones tan amables como Mónica Huicho, he sido aceptada como invitada permanente del espacio del que me honro mucho. Cerraré, Alejandro, digámoslo, enfáticos y, si me permites, inflexibles. Cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muy buena tarde.
Muchísimas gracias, magistrada, magistrados, personas que nos acompañaron hoy en este conversatorio. Y pues bueno, de esta manera concluimos con este evento, con este conversatorio. Agradecer, por supuesto, a las personas ponentes, a las personas que integran este Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México, así como a las personas que estuvieron como personas invitadas y a quienes siguieron la transmisión de este evento a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.